Póngase de pie y quiero que repita conmigo y se acuerde de estas palabras, porque sobre esto se va a tratar la predicación y yo quiero que usted esté enfocado en lo que viene la predicación, ¿ok? Repita conmigo: mis pensamientos, las intenciones de mi corazón y mis palabras definen mi futuro. De nuevo, mis pensamientos, las intenciones de mi corazón y mis palabras definen mi futuro. Una última vez: mis pensamientos, las intenciones de mi corazón y mis palabras definen mi futuro. Puede sentarse. Y váyase al Salmo 139, versículo 1 al 4. Salmo 139, versículo 1 al 4. Y dice así la palabra de Dios: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Versículo 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Váyase al libro de Proverbios, capítulo 21. Proverbios, capítulo 21, y vamos a leer del versículo 1 al 6. Dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Altivez de ojo y orgullo de corazón y pensamiento de impío son pecado. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Ahora abra su Biblia en Mateo 15, vamos a leer estos versículos para no tener que repetirlos y nos vamos más deprisa. Dice Mateo 15, versículo 18: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Se lo voy a repetir de nuevo. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Estoy leyendo el versículo 19. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Proverbios 18, versículo 20 y versículo 21. Dice de esta manera: del fruto de la boca del hombre
se llenará su vientre. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. Se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Mateo capítulo 5, versículo 43 al versículo 45. Mateo 5, versículo 43 al 45. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Amén, amén y amén. De nuevo, repita, mis pensamientos, las intenciones de mi corazón y mis palabras definen mi futuro. Amén. Si usted quiere caminar en victoria, como todos queremos caminar en victoria, debemos entender que nuestra manera de hablar atrae o aleja la bendición de Dios sobre mi vida o la de mis seres amados. Y debo estar también convencido de que mis pensamientos actúan sobre mi futuro. Mis palabras, mis pensamientos actúan sobre mi futuro. Lo que yo piense, lo que yo hable, va a determinar mi futuro. Por lo tanto, si yo sé y yo entiendo esto, entonces sabré las consecuencias que provocan mis palabras. Usted, si conoce la palabra de Dios, usted sabe que por las declaraciones, los hombres de Dios y los que no eran de Dios determinaron su futuro. Antes de que venga una acción, viene un pensamiento y una intención del corazón. Luego se declara y posteriormente se actúa. Por lo tanto, si sé que mis palabras, mis pensamientos actúan sobre mi futuro, lo entiendo, entonces sé las consecuencias que provocan mis palabras. Y estando consciente de esto, como consecuencia de esa conciencia, cambiaré mi forma de hablar y de pensar a hacerlo con responsabilidad. Hacerlo con la responsabilidad que amerita saber del poder de mis dichos. Y así en lo sucesivo ajustaré mis palabras y pensamientos a la palabra y pensamientos de Dios. Voy a empatar mis pensamientos a los pensamientos de Dios. ¿Cómo voy a conocer los pensamientos de Dios? Si conozco su palabra. En su palabra Dios me instruye para entenderlo a Él y para saber lo que Él espera de mí. Y si yo enruto mi corazón con la misma ruta del corazón de Dios, pues voy a ser un hombre victorioso. Usted va a ser un hombre, una mujer victorioso. David
Era un hombre que estaba conformado al corazón de Dios. Y le voy a decir una cosa, la Biblia dice que David no perdió ninguna batalla. David, de estar detrás del rebaño cuidando ovejas, llegó a ser el rey de Israel, de una nación que estaba dispersa, pero él la aglutinó con el favor de Dios, de hacer de esa nación de Israel una nación a la que le temían todas las naciones que estaban alrededor de ellos. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios, el corazón de David empezó a acomodarse al corazón de Dios, a los pensamientos de Dios. Y entendió David que él había sido llamado con un propósito de conquistar, de gobernar, de mantener la seguridad de toda una nación, siendo un humilde pastorcillo de ovejas. Él hablaba y declaraba antes de que sucedieran las cosas lo que él creía que Dios iba a hacer. Cuando enfrentó al gigante, él declaró que el gigante caería y que él daría sus carnes a las aves de los cielos. No lo había vencido aún, sino que él habló en fe, sabiendo que antes de que sucedan las cosas, usted y yo tenemos que declararlas. Esta es la fe, declarar las cosas que no son como si ya fuesen. Eso es lo que determina tu futuro en victoria o tu futuro en derrota. Proverbios 18 dice: el poder de la muerte y de la vida está en mis palabras. Quien ama su lengua comerá de ella. Dice que el hombre come del fruto de sus palabras. Es lo que sacia su vientre. Por eso Jesús les decía a los discípulos que tengan cuidado de cómo hablan. Tengan cuidado lo que sale de dentro de ellos. Dice, entonces, si entiendo esto, sabré las consecuencias que provocan mis palabras sobre mis hijos. Si yo le declaro a mi hijo que es un bueno para nada, yo estoy determinando el futuro de mi hijo como un bueno para nada. Dios lo dice así, el Señor Jesús dice: todo lo que tú ates aquí en la tierra será atado en el cielo. ¿Ok? Así es como actúa todas las cosas. Mire lo importante que es saber eso. Todas las cosas que están a nuestro alrededor fueron creadas por la palabra de Dios. Y las cosas obedecen a la palabra, porque así fueron creadas. Jesús viajaba con sus discípulos en medio del mar de Galilea, se desata una tormenta. Los discípulos ven que Jesús estaba dormido en la barca. Ellos, que eran marinos, sabían que la tormenta que les acosaba era una tormenta que los iba a mandar, iba a destruir la lancha donde iban o la barca donde iban, y los iba a mandar al fondo del mar, y que ellos no serían capaces de sobrevivir. Y entonces despiertan a Jesús y le dicen: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Y qué hizo Jesús? Los felicitó, les dijo: qué bueno que me despertaron, porque me hubiera yo muerto igual que ustedes si no me despiertan. A ver, ¿qué vamos a hacer? Tú ponte a sacar el agua, tú a ver los remos, dale por este lado. No,
lo que hizo Jesús es, le habló a la tormenta y le dijo: ¡calla! Y dice que se hizo gran bonanza. Y dicen los discípulos: ¿quién es este hombre? Que hasta la misma naturaleza le obedecen, los vientos y el mar le obedecen. Pues claro, Jesús sabía que las cosas obedecen a las palabras. Por la fe creemos que todo lo que está, todo lo que existe fue hecho por la palabra de Dios. Y las cosas se sostienen por palabras. Jesús dijo: si tuvieras fe del tamaño de un grano de mostaza, le dirías a este monte: traspásate al mar, y el monte se movería y se echaría en el mar. Si le dijeres al sicómoro: desarráigate y échate en el mar, el sicómoro lo haría. Nuestras palabras, nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón tienen poder, mi hermano. Por eso es necesario que usted y yo, si hay cosas que no estamos haciendo correctamente de acuerdo a lo que Dios quiere que hablemos, cambie su forma de hablar y pensar. Vamos a empezar a hacerlo con responsabilidad. La responsabilidad que amerita saber el poder de nuestros dichos y en lo sucesivo ajustar nuestras palabras y pensamientos a la palabra y pensamientos de Dios, provocando con ello el beneficio que promete Dios de la Biblia, el Dios de la Biblia, para mí y los que me rodean. Jeremías 29, versículo 11 al 13 dice, está hablando Dios a través del profeta, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Los pensamientos de Dios debieran ser los pensamientos de nosotros, pensamiento de paz para nuestros seres queridos, de bienestar, para darles, dice, el fin que esperáis. La Biblia declara lo que debo pensar y hacia dónde debo dirigir mis pensamientos. Y este es el camino más seguro para librar la guerra espiritual a la que todo creyente enfrenta día a día. Por si usted no sabía, todos los días usted tiene que prepararse y alistarse para una guerra espiritual. Porque Satanás es su enemigo. Y Satanás es un león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. Y usted tiene que vencerlo todos los días. Porque todos los días se va a presentar una lucha en su vida para repeler el embate de nuestro adversario el diablo y obtener de Dios y su ungido la vida eterna y la vida abundante por la que Jesús pagó para que nosotros viviésemos en ella. Dice Juan 10:10, el ladrón viene para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dios quiere que tú vivas una vida abundante, una vida de paz, una vida de seguridad, pero Satanás quiere todo lo contrario, quiere robarte tu paz, quiere robarte tus bienes, quiere matarte, quiere destruirte. Y eso tú lo vas a tener que enfrentar todos los días. El apóstol Pablo dice que esta guerra se gana derribando con nuestra convicción y declaraciones de fe por medio de palabra de Dios, la verdad que combate las mentiras de Satanás.
que nos inmovilizan, nos estancan en una vida de fracasos, frustraciones, carencias, derrotas y enfermedad, al provocar que nuestra incredulidad obstaculice el fluir de la bendición de Dios para nuestras vidas, que viene por nuestra obediencia y dependencia de Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué es lo que va a tratar de decirle Satanás? No vas a poder, date por vencido. ¿Y qué es lo que dice Dios? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Satanás no se va a aparecer así como el diablito de la lotería. No, Satanás va a venir disfrazado de tu mejor amigo y te va a decir: tú no puedes salir de esta. Pero Dios te va a dar los argumentos para derribar los argumentos de Satanás. Y te va a decir: todo lo puedes en mi Hijo, que es tu fortaleza. Filipenses 4:13. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Para que no piense que es palabra mía, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mi actitud con respecto a Dios definirá mis declaraciones. La actitud que yo tenga para con Dios es lo que hace que yo hable o en contra de Dios, o a favor de Dios, o en incredulidad a Dios, o con la fe puesta en Dios. Por lo tanto, de mis declaraciones dependerán mis acciones. Mis acciones dependen de mis palabras dependen de mis pensamientos, y esto de lo que hay en mi corazón, porque de la abundancia del corazón, dice Jesús, de eso habla la boca. Si en tu corazón hay incredulidad, tu boca va a hablar incredulidad. Si en tu corazón hay derrota, tu boca va a hablar derrota. Si en tu corazón hay victoria, tú vas a hablar de victoria. Si en tu corazón hay resentimiento, tú vas a hablar con resentimiento. Si en tu corazón hay inseguridad, tú vas a hablar con inseguridad. Si en tu corazón hay amargura, tú vas a hablar y contaminar a otros con tu amargura. Escuche las palabras de las personas y usted puede definir si esa persona tiene a Dios en su corazón. Mire, hay personas que se ofenden con tan poco, con tan poquito, así, se ofenden. ¿Por qué? Porque no tienen una identidad con Dios. A Jesús lo vituperaron, lo lastimaron, lo humillaron. ¿Usted cree que Jesús no sentía eso? Pero más fuerte era la voz que había dentro de él, que era la del Espíritu Santo, que le decía: tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que va a gobernar todo el universo, al que Dios va a poner todas las cosas por estrado de tus pies. Y Jesús no veía el momento, veía la gloria que tenía por delante. ¿Cuál es tu manera de pensar? Y dice: es que a mí no me dan oportunidad. Mire, si de eso se tratara, ya el José, el hijo de Jacob, se hubiera cortado las venas cuando lo aventaron a la cisterna. A José, Dios le había mostrado en sueños y en visión que él iba a gobernar, que iba a ser príncipe,
aún sobre su padre y su madre. Eso era lo que lo mantenía. Me aventaron en la cisterna. Pues bueno, Dios, perdona a mis hermanos, pero no sé qué tienen, están medio loquillos, pero perdónalos. ¿Sí? Yo espero tu promesa. Y lo metieron luego de esclavo, lo vendieron como esclavo, lo metieron a la cárcel por un crimen que no cometió. Esa es una canción. Pero al final de cuentas lo sacó Dios y lo puso como gobernante del imperio más poderoso que había en ese momento. Solamente Faraón estaba arriba de él. Dios cumplió su palabra, sí, pero él tenía la confianza porque en su corazón estaba la fe de que Dios no varía, no cambia jamás de parecer. Mi actitud con respecto a Dios definirá mis declaraciones. Si yo no le creo a Dios, mis declaraciones son satánicas. Traen amargura, traen resentimiento, traen falta de fe, traen desconfianza. Pero si yo sé lo que Dios ha dicho de mí, mis declaraciones van a estar alineadas a las declaraciones de Dios. Por lo tanto, mis acciones y mis acciones dependen de mis palabras. Mis palabras dependen de mis pensamientos y esto de lo que hay en mi corazón. Jesús dice, Lucas 6:45, Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca, porque de la abundancia de su corazón habla la boca. Le voy a poner un ejemplo. Judas estaba siempre al lado de Jesús. Por el puesto que tenía Judas, era un hombre de bastante confianza con Jesús. Era un hombre que estaba pegado a Jesús. Por eso Jesús dice que cuando lo van a traicionar, dice, el que mete su pan en mi plato, ese me va a traicionar. ¿Dónde estaba Judas? ¿Lejos? No, no estaba lejos. Pero ¿qué hacía Judas cuando estaba lejos de su maestro? Hablaba mal de su maestro. Decía, no, dudo que vaya a sacarnos adelante a nosotros como país, y dudo que si ya estoy pensando que nunca jamás va a llegar al poder, y mis planes ya, todos los 3 años y medio que le invertí a él en seguirlo, en estar ahí cuidando el tesoro y de nomás robarme poquito, ya no se va a cumplir. ¿Qué había en Judas? Jesús dice, él es diablo. Sus planes no estaban alineados con los de Dios. Por eso nomás no estaba Jesús. ¿Y qué hacía? Hablaba mal de Jesús, hasta el punto de que se convenció tanto, se cauterizó tanto de ir a entregarlo y venderlo por 30 monedas de plata. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. En la vida diaria de un guerrero, de una guerrera de fe, la victoria en cada batalla se define, escúcheme bien, la victoria en cada batalla se define por la actitud que tomamos ante la adversidad. Siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesús, que cuando le maldecían, Él no profería maldición y encomendaba su causa a quien debía de hacerlo, a Dios Padre. Cuando necesitaba consuelo, fortaleza y dirección, la buscaba en el Espíritu Santo. Cuando requería dominar a los demonios, a las enfermedades y aún a la muerte,
también recurría a Él, al Espíritu Santo, siempre. Y sobre todo perdonando. Diga conmigo, perdonando. ¿Cuándo debo perdonar? Hágase esa pregunta. ¿Cuándo debo perdonar? Siempre. ¿Cuál debe ser la actitud contra mis enemigos? Perdonarlos y bendecirlos. Perdonarlos y bendecirlos. Si él le maldice, usted no le maldiga. No importa qué esté haciendo esa persona contra usted, ore por él, bendígale, perdónele. Ay, qué difícil la puso, pastor. Por eso nuestras armas, las armas de nuestra milicia contra la guerra, en la guerra espiritual, no son carnales, no son como el resto del mundo lo hace, son poderosas en Dios. Cuando le maldecían a Jesús, ¿qué hacía? Él no profería maldición y encomendaba su causa a quien lo debía de ser, a Dios Padre. Cuando necesitaba consuelo, no lo buscaba en otra persona que estuviera pasando la misma situación. Buscaba la fortaleza y dirección. Él buscaba al Espíritu Santo. Cuando requería dominar a los demonios, enfermedades y aún a la muerte, también recurría al Espíritu Santo siempre. Y sobre todo perdonando, bendiciendo y amando a su prójimo. El apóstol Santiago hace la siguiente analogía para que tengamos el por qué debemos ser imitadores de Jesús y no del mundo. Y lo hace comparando nuestra boca a un surtidor de agua, una llave donde sale agua, para hacerle consciente que una sola debe ser nuestra manera de hablar. Una sola. No la manera que usted habla en la iglesia. La manera en que habla en la iglesia tiene que hablar en su casa. La manera en que habla en su casa y en la iglesia tiene que ser la manera que habla con sus vecinos. La manera que habla en la iglesia, en su casa y con sus vecinos debe ser la manera que habla en su escuela o su trabajo. En el restaurante hay tanta gente que a veces siempre está contra los meseros y ya los traen ahí no. Santiago quiere hacernos conscientes de eso, que una sola debe ser nuestra manera de hablar, y esta será siempre declarando bendición aún sobre nuestros enemigos, declarando bendición aún sobre nuestros enemigos. ¿Quién tiene enemigos? Todos tenemos a alguien que nos está haciendo la vida de cuadros, a alguien que nos está lastimando, a alguien que está lastimando a nuestra familia, a nuestro patrimonio. Pero dice la palabra que tenemos que perdonarles, tenemos que bendecirles, tenemos que orar por ellos. Porque eso va a definir nuestro futuro. Santiago capítulo 3 versículo 6 dice: y la lengua, que es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Todo está aquí. Todo está aquí. Es su lengua, sus palabras, sus declaraciones. Y eso puede provocar un incendio, puede llevarlo a bendición, pero también puede llevarlo a maldición. Versículo 9. Con ella, con nuestra lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios, por los que Dios envió a su Hijo unigénito, por lo que Jesús entregó. De una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos, dice Santiago. Esto no debe ser así. O tu boca está dispuesta a bendecir siempre,
o a maldecir siempre. Pero eso de que a veces la uso para maldecir y a veces la uso para maldecir, no, eso no es de un hijo de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Ahora bien, necesitamos tomar en cuenta lo siguiente. No solamente las palabras importan, sino también tus deseos y pensamientos. ¿Ok? Hay muchas personas que te aman de acá, afuera. De labios hablan bien de ti, pero su corazón está tan ardido. Sus pensamientos son de... No. Tiene que estar ligado corazón, pensamientos y boca. La palabra se debe declarar con responsabilidad, lo mismo que los deseos que se atesoran en el corazón. Eclesiastés capítulo 5, versículos 1 al 7 dice el predicador: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, no hables mucho, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Guárdate, primero medita, piensa. Dios no quiere que seas un merolico, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. No te apresures a hablar y comprometerte. No, Dios no quiere que te comprometas. Dios quiere que solamente lo que tú puedes hacer le ofrezcas, para que no le falles. El Espíritu Santo de Dios está atento no solo a tus palabras, sino también a las intenciones de tu corazón. O sea, no solamente oye tus palabras, sino Él ya sabe lo que hay en tu corazón, con qué intención estás hablando. ¿Para premiarte por lo bueno o para emitir justo pago por tus palabras, intenciones y hechos? El escritor del libro de los Hechos, Lucas, narra un ejemplo de cómo no es necesario que tú comuniques tus intenciones para que Dios se entere de lo que pretendes hacer. El Espíritu Santo se adelanta para descubrir las intenciones de tu corazón. No es necesario que tú hables, Tú a veces deseas en tu corazón, no voy a hacer esta cosa para Dios, pero no la haces. Y para Dios vale tanto como tus palabras. Yo deseo hacer esto y hacer esto otro y hacer aquello. No lo dijiste a nadie, pero Dios conoció tus intenciones. El Espíritu Santo se adelanta para descubrir las intenciones de tu corazón, porque no hay nada oculto que no se haya de ser manifiesto. Jesús se los había enseñado a sus discípulos y el Espíritu Santo lo hizo manifiesto posteriormente a estos mismos discípulos para que tuvieran firmeza las verdades de la palabra de Dios. ¿Hablamos de qué? Intenciones, pensamientos y palabras. Intenciones,
pensamientos y palabras. Marcos 4, versículo 22, dice Jesús: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Y lo dice: si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿Ok? Y luego en Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11, ya estoy terminando. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, vendió una posesión, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Él no había anunciado que iba a vender esa propiedad para entregarla a la obra de Dios. Él y su mujer decidieron hacerlo, él decidió hacerlo, y su mujer se enteró. Y cuando vio lo que le dieron por la propiedad, dijo: no, es demasiado. Pero él ya en su corazón había dicho: voy a vender esta propiedad, y esta propiedad se la voy a dedicar a Dios. ¿Conoces esos testimonios, verdad, licenciado? Una vez conocimos a un hermano que llevó al pastor, y el pastor nos llevó a nosotros a primero la señal que él esperaba, el hermano, es que asistiera yo a la cena como confirmación de que Dios se estaba poniendo en él entregar una propiedad para él construir un templo donde el pastor iba a ser el pastor principal en ese templo. Él pertenecía a otra congregación. Y fuimos, ya él platica sus intenciones y todo. Y le digo yo muy secularmente, le digo yo al pastor: pastor, está bien todo, pero dígale al hermano que si le puede hacer un contrato de comodato por lo que usted quiera, 10 años, 15 años, para que no lo saque el día de mañana de la propiedad. Hermano, pero es que ya él dijo que nos iba a dar esta propiedad para que nosotros, va a ser de él, pero nosotros la vamos a poder utilizar y todo. Y dije: hermano, no pierde nada. Él, si su corazón está decidido a hacer eso, no le va a decir nada más. Un contrato de comodato, mis hermanos, para que usted me entienda, es un contrato de arrendamiento donde usted no tiene la obligación de pagarle nada. ¿Okay? Pero por el periodo que dura el comodato, nadie puede hacer uso más que la persona a la que se le prometió. ¿Ok? Total, yo ya no fui a la segunda visita, tú fuiste, y en esa segunda visita pues fue el pastor de él. Nuestro pastor era una persona lo más bien intencionado posible que usted pueda creer. Pero el otro pastor dijo: no, aquí están, van a timar a mi ovejita, la quieren trasquilar. ¿Y quién sabe qué le dijo a la ovejita? Y la ovejita dijo: reversa automática. ¿Ok? Entonces así le pasó a Ananías. Mire, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás? Fíjese, ¿por qué llenó Satanás? ¿Qué tiene que enfrentar usted todos los días? Una guerra espiritual. ¿Contra quién? Ok. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? No te quedaba para ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios.
Usted puede hablar lo que quiera y le va a mentir a los hombres. Pero cuando usted habla amargura en otro lado o piensa amargura contra una persona, no le está mintiendo a los hombres, le está mintiendo a Dios. Si usted se está metiendo en camisa de 11 varas porque usted se está aliando contra Satanás para ir contra Dios. No era contra los apóstoles, no era contra Pedro, era contra ¿qué? Contra Dios. Dice: ¿por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Eso es para que usted aprenda a temerle a Dios. Si usted le dice a Gerardo que lo ama, ámelo. Y cuando alguien le pida referencias de Gerardo, diga la verdad. No que diga muchas cosas bonitas, diga la verdad de Gerardo. No diga mentiras. Bendígalo, aunque se porte mal. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, dice a Safira, a lo mejor esta se libra. ¿Vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Por lo tanto, hermano, hermana, si eres consciente de lo que el Dios en que creemos dice en su palabra, que es la Biblia, es necesario que corrijamos nuestros pensamientos, intenciones, palabras y manera de actuar si somos redargüidos por este mensaje. O nos afirmemos en fe si estamos escuchando las palabras de Jesús y las estamos cada día poniendo por obra, como el hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Entendiendo el poder que hay en las intenciones de tu corazón, que afectan tu manera de pensar e impactan en tu manera de hablar y actuar. Trabaja a partir de este día lo que la Biblia dice que debe ser tu hablar y actuar. ¿Me entendió? Si a usted le está yendo mal, no digo que sea el 100% por esto, pero esto puede determinar esas cosas. Satanás va a querer robarle la bendición, va a quererle robarle la paz, va a querer robarle su identidad. Usted tiene que empezar a pelear contra Satanás con los argumentos de Dios. Que sus palabras, va a venir a alguien y le va a hacer daño, como yo sé que a muchos les han hecho daño. A mí me han hecho daño. ¿Y sabe lo que le va a decir Satanás? Maldícelo, habla mal de él. Cuando tengas la oportunidad, dile a todos sus acreedores, dile a todos estos lo mal que se porta. ¿Qué dice Dios? Perdónalo, bendícelo y ora por él. ¿Ya me está entendiendo? Cuando alguien le venga y le diga, en una ocasión, una persona la citaron en un restaurante, una familia, para unas personas que habían salido de una iglesia, según ellos lastimados, etcétera, etcétera.
Y este testimonio es verdadero, ¿eh? Y llegó esta persona, pero con mucho coraje, y empezó a querer destruir a los pastores. Y pum, y pum. Y el padre de familia, anciano de iglesia, temeroso de Dios, le dijo: espéreme, si usted me trajo aquí para que yo sea partícipe de lo que usted está diciendo, ya me voy. No, es que usted no sabe lo que me hicieron, dijo. No me interesa. Yo conozco no solamente conozco a las personas, y sé que lo que usted me está diciendo son mentiras. Usted está hablando mal de mis amigos. A ustedes los quiero mucho y les perdono todo lo que ustedes traigan en su corazón, pero no me haga participar de esto. ¿Qué hubiera dicho Satanás? Escúchala, porque tal vez tienes que enterarte de cosas. No, yo conozco a la persona y lo único que sé es que tengo que perdonarlo, bendecirlo y orar por él. No tengo que participar en los argumentos de Satanás. Póngase de pie. Si usted ha entendido esto, solamente si usted ha entendido esto, usted puede hacer un compromiso con Dios a partir de ese momento. Si usted es de esas personas que entendió esto, repita conmigo: a partir de hoy, que entiendo el poder que hay en mis palabras, las cuales son producto de mis pensamientos, y estos a la vez brotan de la abundancia de mi corazón, declararé palabras de bendición y no de maldición, de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de victoria y no de derrota, de fortaleza y no de debilidad, de riqueza y no de pobreza, de gozo y no de tristeza. Declararé que soy cabeza y no cola, que estaré encima y no por debajo, que seré prosperado de tal manera que tendré para prestar y no pediré prestado. Y sobre todo, declararé en todo tiempo mi identidad como hijo de Dios, redimido por la sangre preciosa de Cristo, templo del Espíritu Santo, nueva criatura, redimido para anunciar el Evangelio de Dios, anunciando las virtudes de aquel que me salvó y me sacó de tinieblas y me llamó a su luz admirable, de Jesús, mi Señor y Salvador. A Él sea gloria, poder y majestad por los siglos. Amén. Aleluya. Gloria sea tu nombre, Señor.